compañeros. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Estamos presentando hoy el quinto pliego nacional estatal. Es pero muy importante en este tema. Casi todos las centrales sindicales han venido presentando a través de estos medios todo lo que ha sido la negociación estatal. Nos ha correspondido desde este webinar trabajar la agenda laboral con enfoque de género y el pliego nacional con enfoque de género. Dándole cumplimiento a esto, tenemos hoy la necesidad de decirles que desde hace 5 periodos en el pliego nacional estatal hemos presentado los puntos con enfoque de género para que este punto sea una atención hacia las mujeres trabajadoras estatales y también para que los sitios sean sitios de trabajo de mucho bienestar. Desde el año 2015 iniciamos nuestro primer pliego en el cual hablábamos del derecho a la maternidad, una maternidad protegida y libre, el derecho a las salas de lactancia, a las salas de descanso, a la prevención de la violencia a la mujer en el lugar de trabajo y a ambientes libres de violencia y de acoso. Esos fueron pues nuestros primeros logros. Yo creo que de todo esto quiero destacar la ley 758 que nos dio la participación en la subcomisión de género del Ministerio del Trabajo y un manual de ética para prevenir la violencia. Igualmente, desde esta trayectoria hemos encontrado entonces puntos incumplidos de las otras peticiones anteriores, no de este gobierno, sino de los anteriores. Y en esas mesas del 2010 y del 2015 al 2021 hemos encontrado bastantes puntos incumplidos, o sea, que hoy presentamos la necesidad de que ello se cumpla y en el que realmente hemos visto en el escenario de la mesa de género un espacio propicio para ser escuchadas y para construir colectivamente el pliego nacional estatal. Esa es una de las buenas noticias que queremos darle en este ambiente de negociación que se ha creado de mucha confianza, con muchas dificultades en el debate, pero con mucha confianza para avanzar en nuestra propuesta. Así que este pliego que contiene la cátedra de feminismo encontró no solamente propuestas al interior de las centrales sindicales CUT, CGT, CTC y UNET, sino que también encontramos propuestas desde el gobierno y desde la Oficina de Equidad de Género para aumentar esta apuesta colectiva que llevamos en la negociación estatal. En el tema de economía del cuidado, sé que nos vamos a articular a toda la política pública de economía del cuidado del sector estatal y eso permite que realmente nos pongamos de acuerdo en ese sistema nacional del cuidado que lo requerimos urgentemente. La atención a las violencias de género y acoso laboral, desde la ley 1010, pues amerita una composición bastante ágil para que no exista revictimización de las mujeres en los comités de convivencia y para que el concepto no nos condene como que es la víctima quien tiene la culpa, sino para que este sea bastante complicado, bastante integral y le sirva a todas a todos los hombres y mujeres en crear un ambiente sano y libre de violencia. Bueno, también tenemos para contarles que este pliego además avanza en el
tema de salud y seguridad social en el trabajo como un tema integral para reestructurar el programa de salud y seguridad en el trabajo, pues con enfoque de género y con la prevención de las enfermedades. Igualmente vemos cómo el bienestar y la capacitación y la necesidad de reestructurar el bienestar y la capacitación como incentivos para las y los trabajadores del sector público incluye el enfoque de género para adaptarse a las nuevas realidades del mundo del trabajo. Así, en los derechos sindicales y de participación de las mujeres, queremos que crezca en esta dimensión de las negociaciones y que tengamos no solo pliegos con enfoque de género, sino la participación de las mujeres planteando sus necesidades, así como que tengamos garantías de participación en el Sistema Nacional de Planeación, en los espacios de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, pero también hacer modificaciones en el decreto 160 para que la participación de las mujeres se incluya con perspectiva de género. En fin, avanzar en el propósito es avanzar en la, en la corrección de brechas, tanto laborales, tanto brechas salariales y brechas de acceso al empleo. Todas esas brechas tienen que ser corregidas para que realmente tengamos también trabajo decente y digno al interior del sector estatal. Finalmente, creemos que la presentación de este pliego contó con unos ejes puntuales que nuestras expositoras ahora nos los van a mirar porque los agruparon. Estuvimos de acuerdo, claro, en esta metodología, pero también contó con propuestas desde el Ministerio del Trabajo, desde Función Pública. En esta mesa con bastante confianza, celeridad en nuestras apuestas y composición de muchas de nuestras reacciones que día a día pues hay que irlas construyendo para poder que quede un pliego bastante grande y que quede no grande en contenidos, porque lo aclaro, lo que queremos es que mientras menos puntos presentemos, más posibilidades tenemos de negociar con agilidad, pero que sea en puntos centrales y definitivos y concretos para las mujeres del sector estatal. Entonces, le doy la bienvenida a nuestras compañeras. María Claudia Barragán de Únete, a María Angélica Prada, también a nuestra compañera de equidad de género, Eliana. Y bueno, iniciemos este conversatorio para que podamos darle claridad, no solo de los puntos, sino cómo avanza esta negociación en el sector estatal a todo el sector sindical que hoy nos escuchan. Entonces vamos a darle lugar a María Claudia Barragán. María Claudia, por favor nos cuentas qué avances hemos realizado y cómo, no, primero cómo fueron agrupados estos puntos y avances que hemos realizado. Y también María Angélica nos explica por qué tuvieron esa agrupación para que pasemos entonces al primer conversatorio. Bienvenida, María Claudia, de Únete para que inicies tu presentación. Hola Alicia, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que están conectadas a este espacio muy importante, liderado por la CUT. Pues les agradezco. Mi nombre es María Claudia Barragán Vivas, como decía Ligia, de la Federación Estatal Únete y negociadora en el pliego, en esta negociación del pliego sectorial de género en esta negociación nacional 2023. Pues bueno, o sea, las mujeres
como lo expresaba Ligia, pues tenemos ya una lucha en el marco de las negociaciones nacionales con unos puntos muy concretos en los que queremos avanzar para que se haga pues como una mirada amplia de los derechos de las mujeres trabajadoras en relación a los ambientes libres de violencia, que creo que ese es uno de los puntos centrales que Ligia mencionó y que pues es necesario, pues digamos que quede plasmado en acuerdos concretos para avanzar en la prevención de situaciones de acoso laboral y acoso sexual laboral en el mundo del trabajo. Bajo ese contexto, digamos, hay varios puntos en los que coincidimos varias organizaciones y que hemos visto necesario que en esta negociación pues se concreten, sobre todo en protocolos, en acciones específicas de modificaciones normativas. O sea, nosotros siempre pues, hemos reflexionado sobre la utilidad de la ley 1010 y pues bueno, por eso hemos puesto ese punto y pues digamos que hemos avanzado en parte con este gobierno para que podamos revisar esas falencias que tiene esa ley y avancemos en esos cuellos de botella que impiden a veces proteger los derechos de las mujeres en el contexto laboral. A su vez, o sea, hay otra, o sea, toda esa agrupación que tiene que ver con violencia, ahí coincidimos muchas organizaciones y hay otra agrupación que tiene que ver con, digamos, la formación de las mujeres trabajadoras. Encontramos pues los puntos de bienestar y capacitación y pues esperamos que allí podamos lograr generar acciones muy concretas en relación a garantizar que las mujeres puedan tener una movilidad laboral en el Estado y pues obviamente profesionalizarse y ejercer pues también sus diferentes roles sin sacrificar pues sus objetivos profesionales. Los otros puntos están muy relacionados con la ratificación de los convenios, o sea, nosotros esperamos, esos puntos aún no los hemos discutido, pero esperamos que muy pronto con el gobierno nacional podamos definir como la ruta para que pues estos convenios sean ratificados y nosotras las mujeres pues podamos aportarle al gobierno en este proceso de ratificación de lo que es sobre todo el convenio 190 y los demás convenios que Colombia no ha, no ha, no ha ratificado. Eh, bueno, o sea, hay un punto que mencionaba Ligia relacionado con la salud y seguridad en el trabajo. Nosotros, pues después de la pandemia, hemos visto, digamos, que se generaron y se aumentaron, digamos, muchas situaciones, se incrementaron en relación a la salud de las mujeres y los trabajadores, que deben ser atendidas y que esperamos que a través de revisar toda la normatividad o por lo menos una parte importante de la normatividad relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, podamos avanzar, digamos, en garantizar, digamos, esta salud emocional, física y psicológica en los contextos de trabajo. Entonces, ese punto, digamos, es un punto también que llegó de las mujeres en los territorios, porque, pues, digamos que a veces los protocolos, la normatividad y todo lo que se tiene que desarrollar en el componente de salud y seguridad en el trabajo todavía es muy débil y nos logra, como digamos, transversalizar en la gestión institucional. Entonces, este punto, pues, es un punto que tenemos allí, que estamos esperando a negociar con el gobierno y sabemos, pues, que pues, lograremos un acuerdo importante para mirar la salud en el trabajo de una manera integral y preventiva, ¿sí? Para evitar, pues, que, digamos, se lleguen a generar complicaciones más graves y más costosas de atender. Digamos, eso es a grandes rasgos como, como una agrupación. Ligia, bueno, todo tiene que ver con el liderazgo de las mujeres. Hay unos puntos allí, liderazgo de las mujeres sindicalistas para garantizar, como tú decías, pues esa participación equitativa de las mujeres en los espacios de decisión sindical, en los espacios de negociación y en los que esperamos pues que estas acciones que ya concertamos, que ya acordamos con el gobierno, permitan, digamos, fortalecer liderazgos de las mujeres trabajadoras para pues ser partícipes de estos cambios, de las negociaciones colectivas y de los diferentes procesos que en el marco del mundo del trabajo requerimos avanzar. Yo dejaría por ahí, Lisa, me disculpan, estoy aquí llegando, así con el ruido, pero ya me vuelvo.
Ya estoy Ah, llegando. bueno. Bueno, Claudia, mil gracias, sí, efectivamente, así fueron agrupados los temas, pero yo quiero que María Angélica Prada Uribe nos cuente los criterios de esta agrupación y los beneficios que vieron para que realmente pudiéramos eh, tener una metodología muy precisa en esta negociación. Bienvenida, María Angélica, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes, Ligia, María Claudia, muchísimas gracias por esta invitación a hablar sobre la negociación sindical, especialmente en la mesa de género. Para nosotras en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, como se los hemos expresado en las reuniones que tenemos para la negociación, pues es muy importante poder trabajar de la mano de las mujeres, pues también los hombres, obviamente, pero nuestro mandato es específicamente con las mujeres sindicalistas para avanzar en la garantía de derechos, de nuestros derechos y la reducción de las brechas de género. Entonces, pues Ligia, frente a la metodología que utilizamos, pues primero decir que a todas las personas que nos están escuchando, que hubo una metodología base que fue definida en la mesa central, ¿no? Que está basada en la reglamentación de las negociaciones, y en la mesa central lo que se definió es que como pues son dos bancadas las que están negociando, la de gobierno y la sindical, pues era necesario generar una unificación de los pliegos, teniendo en cuenta que dentro de esta unificación de pliegos, pues hay solicitudes que se identifican, vienen de uno u otra central sindical, o como hicieron ustedes, pues de manera muy juiciosa, unas solicitudes concertadas y colectivas por parte de varias centrales sindicales. En la mesa de género, entonces, a partir de pues del pliego unificado que entregaron las centrales y que fue revisado temáticamente por el Ministerio de Trabajo y por la Función Pública que dirigen la mesa central, hicimos una propuesta de agrupación temática de las solicitudes, de las peticiones que hacen las diferentes centrales en el pliego, con el objetivo de lograr una negociación más organizada y que no fuera repetitiva, de tal manera que el gobierno pudiera temáticamente presentar contrapropuestas a los diferentes ejes temáticos que se fueron presentando. Yo quisiera resaltar algo, y es que en los derechos de las mujeres, yo creo que en la lucha que maestras como Ligia, como María Claudia y como muchas mujeres que nos están escuchando han venido realizando hace años, ¿no? Lo que estamos viendo es que poco a poco, y yo sé que falta muchísimo, se está dando una transformación cultural, ¿no? Una mayor concientización, una mayor conciencia de los derechos de las mujeres y las necesidades de las mujeres. Y creo que esto se evidencia un poco en las coincidencias que existen en algunas de las solicitudes de las centrales, ¿no? Aunque obviamente las peticiones difieren en como en lo micro, ¿no? En su redacción, en algunas especificidades, vemos algunos ejes temáticos transversales que yo creo pues que vienen de la experiencia de décadas de lucha, ¿no? Entonces la necesidad de ratificar convenciones, que es un punto, como decía María Claudia, que no hemos abordado, todo el tema de la mejor protección en términos de acoso laboral con enfoque de género, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, este punto ya se negoció y yo creo que valdría la pena, Ligia, hablar un poquito de él, de lo que acordamos, todo el tema de formación dentro de las entidades para la transformación cultural y esta idea de la cátedra feminista que ustedes propusieron, que nos pareció muy interesante, pero también la formación dentro del sector sindical a las mujeres en términos de liderazgo, ¿no? Y feminismos. Entonces, estos son algunos de los puntos que han habido transversales, obviamente todo el tema de pensiones, que también ya lo discutimos. Bueno, esto como para dar una idea base para poder empezar la discusión, pero pues muy contenta de poder estar acá. Pues muy bien, así es. Vamos a hacer el conversatorio y Claudia, ojalá que ya vaya llegando, pero me parece muy importante que tanto María Claudia como María Angélica nos digan exactamente cómo fue cómo iniciemos ya los avances. Un primer punto fue la cátedra de feminismo,
Creo que Sí, nos ya llevó estoy una llegando, discusión Ligia. muy importante y Ya, creo que hubo mucho aporte, digámoslo así, de ambas partes, tanto de ustedes como del mundo sindical. Entonces, escuchemos, María Angélica, a ver los aportes que ustedes dieron. Claudia, ¿ya está lista? Claudia. Bueno, iniciemos, María sí, Angélica, pues. Ligia, ya, Bueno, sí, entonces discúlpeme, hagamos el Ligia, ya, conversatorio así. Tú nos cuentas en sí en qué consistía el punto y María Angélica nos dice los puntos que ellas traían también y cómo finalmente quedó el avance del punto porque ya está. ¿Listo? Bueno, quedan ustedes dos en diálogo, bien puedan. María Claudia, empiece. listo, listo. Bueno, bueno, pues hay varios puntos. Vamos a hablar de los puntos que hemos ido acordando, ¿sí? Porque hay unos que Vamos a todavía hablar pues de nos falta cátedra de discutir en la mesa de feminismo. negociación María Claudia, de la vamos a hablar cátedra de sobre el género, ¿sí? primer punto, De cátedra de feminismo. feminismo. Tú cuentas lo que aportamos y Listo, María Angélica nos cuenta ellas cómo fue que hicieron la composición del punto para sacar una redacción avanzada y muy buena para todas las mujeres. Van a ver todo lo que hay de avances en ese primer punto. Bien puede, listo. pues, primero, en orden. Sí. Bueno, listo. Pues el punto específico, listo. ¿Me, me escucha, Ligia? Muy bien, se ¿Me le estás escucha escuchando, bien. Ligia? Sí, sí, muy bien. Aló, Sí, ¿sí? Claudia, te Ah, bueno, escuchamos listo. bien. El punto concreto para este pliego de negociación, listo. El punto entonces para este pliego de negociación era pues como una cátedra, o sea, consolidar con las trabajadoras y con apoyo del gobierno nacional, una cátedra de feminismo. Esta cátedra pues tiene unos componentes específicos desde el trabajo y la lucha de las mujeres, por lo tanto, pues era muy importante, digamos, diferenciarla de varios procesos a nivel formativo que tiene el gobierno y que tiene pues en marcha el gobierno nacional. O sea, que se puede complementar, sí, creo que eso es muy importante, pues digamos un poco la propuesta que tiene el gobierno nacional de un proceso que se viene dando pues en la SAP en relación pues a los derechos de las mujeres, a la prevención de la discriminación. Sin embargo, quedó y va a quedar un contenido específico construido por parte de las mujeres trabajadoras para reflexionar sobre los derechos, los temas centrales de la autonomía, el empoderamiento de las mujeres, digamos, todos los temas de cuidado desde la formación y que esa formación llegue a los servidores y servidoras públicas, porque al final lo que queremos también, y como quedó negociado, es que haya también pues a través de esos procesos formativos haya un proceso de cambio Bueno, amigos, cultural primero que en todo, la donde pues hay educación. unas Buenas tardes, relaciones buenas más tardes. buenas horizontales y tardes. unas relaciones pues obviamente más equitativas en el contexto laboral. Entonces, esa cátedra, o sea, tiene ese origen, esperamos que llegue a los trabajadores en todos los rincones, ¿sí? Que se facilite a través de los medios virtuales y que pues sea algo dinámico, también orientado por las mujeres trabajadoras que hemos venido trabajando o aportándole a los temas, construyendo desde nuestras organizaciones y que pues a través de las instancias, entidades, digamos como la Escuela de Administración Pública, esa, podamos desarrollar ese contenido específico para que llegue a trabajadores y trabajadoras. Ese es el punto, entonces no sé, María Angélica, si quieres ampliarlo más. Sí, María Claudia, muchas gracias. Pues yo creo que la propuesta inicial que traían las centrales sindicales como la CUT, como la CGT, era una propuesta que estaba muy alineada con el programa de gobierno del cambio, ¿no? Yo creo que eso sería como lo primero para resaltar y yo creo que ahí sí se evidencia y claro, yo pues es mi primera vez como asesora funcionaria pública. Entonces, pues creo que Ligia y María Claudia estarían más en condición de comparar cómo han sido las negociaciones sindicales con gobiernos pasados,
pero por lo menos desde la institucionalidad, pues realmente sí venimos con una como visión, creo yo, muy alineada con lo que están proponiendo las centrales, ¿no? Especialmente, como digo, esta agrupación de centrales con las que nos encontramos aquí reunidas. Y creo que eso se debe a que desde el programa de gobierno, pues el gobierno del cambio tiene una, pues, o reconoce el valor que tiene la lucha sindical, ¿no? Uno podría decir que lo reconoce, lo enaltece, y yo espero pues que en estos 4 años podamos fortalecer sobre todo el rol de las mujeres sindicalistas en, pues, tanto en la garantía de los derechos y la política pública de las mujeres como en sus liderazgos en el ámbito laboral. Pero entonces hago esta introducción para decirles que cuando nosotras leímos la solicitud del pliego de la cátedra feminista, pues lo que les expresábamos en la negociación sindical es, bueno, no creo que sea una coincidencia, creo que es más una alineación ideológica. Nosotras empezamos hace poco, de hecho, apenas el 8 de marzo se hizo el lanzamiento ni siquiera del curso, sino de la inscripción al curso. De la inscripción a un curso que veníamos pensando por directiva de la vicepresidenta de la República y de la consejera presidencial para la equidad de la mujer, que fuera un curso virtual de formación para funcionarios y funcionarias públicos de obligatorio cumplimiento. Eso es algo que nos ha insistido mucho, mucho, mucho la vicepresidenta, o sea que toda persona que sea funcionaria del gobierno del cambio tenga que haber por lo menos una vez hecho este curso. Ella dice que incluso ella y el presidente tienen que hacer este curso, eso nos ha dicho la vicepresidenta, y que sea un curso para concientizar sobre la existencia de las desigualdades, sobre todo las desigualdades de género y las desigualdades raciales, y que nos enseña a identificar, a prevenir y a tomar acciones frente a las violencias contra las mujeres y basadas en género y las violencias por discriminación racial, ¿no? Entonces, nosotros veníamos con esta idea, el curso, como les digo, se aperturaron inscripciones para la primera corte, que fue un piloto que se terminó hace poco, pero en la propuesta que nos hacen las centrales, pues realmente identificamos temáticas que son fundamentales que en este momento no tiene el curso, ¿no? Entonces, por eso la primera propuesta nuestra fue, bueno, no hagamos otro curso adicional porque todas sabemos lo difícil que es que los funcionarios y las funcionarias hagan cursos ya porque uno tiene muchísimo trabajo y en el día a día. Recojamos lo que ya se viene trabajando entre la ESAP, Función Pública y Consejería, y revisémoslo conjuntamente con las centrales, con el compromiso de añadir unas temáticas que ya identificamos que hacen falta, como por ejemplo un poco sobre esta idea de que hagamos una cátedra feminista, que son los feministas, que desestigmaticemos frente al feminismo, frente al rol y liderazgo de la lucha sindical, todo el tema de los derechos LGBTIQ+, que estaba transversal, pero también darle un poquito más de predominancia. Entonces, pues esta es la primera parte del compromiso, es que conjuntamente vamos a revisar y rehacer estos módulos para volver a hacer un lanzamiento del curso mucho más robusto, que yo creo que va a ser muchísimo mejor con la experiencia que tienen estas mujeres de defensa de los derechos humanos. Y como segunda parte vamos a implementar unos talleres que hemos llamado la Cátedra Feminista, que son unos talleres presenciales que vamos a coordinar conjuntamente con las centrales que hayan firmado este acuerdo en la mesa de género para llevar a las entidades ya de manera presencial en horario laboral estas enseñanzas y sobre todo de manera más práctica que deben ver de manera obligatoria en el curso virtual. Entonces yo creo que ese era algo que nosotros no habíamos pensado, esa idea viene directamente de las centrales y nos pareció muy valiosas para complementar y no solo complementar, sino también entender que la digitalidad, los ámbitos digitales tienen sus ventajas, nos permiten la masividad, pero también tienen sus desventajas porque a veces no permiten la profundidad o la experiencia personal que esperamos complementar con esta cátedra feminista de talleres presenciales. Bueno, María Angélica, además, y Claudia y todas las personas que estamos en este webinar, esta Escuela Nacional Feminista la pensamos en 2 dimensiones, teórica y práctica.
para el fortalecimiento de liderazgos de mujeres y personas de los sectores LGBTIQ, porque aquí tiene que existir una verdadera transformación cultural. Lisa, la inspectora, nos decía exactamente cuáles son también sus obstáculos para esta población, y por eso incluimos temas como la existencia y cierre de brechas de género en el mundo del trabajo. Tiene que existir de una vez el cierre o la erradicación de todas las estigmatizaciones. Va a funcionar también como tema, digámoslo, de las mujeres y bastante, digamos, histórico, que es la economía del cuidado. Y es un tema que, como dice Garay, le ha aportado cantidades al capitalismo, pero las mujeres son las más pobres y las más desprotegidas en el mundo, y en las que primero recaen brechas, recae también vulnerabilidad, ambientes de acoso y pues de violencia. Es decir, la cátedra contiene los temas esenciales que hoy estamos necesitando, porque realmente el impacto en el mercado de trabajo debe contar con estrategias de negociación colectiva con enfoque de género, elaboración también de protocolos y mecanismos para erradicar todo tipo de violencia y de exclusión, sobre todo en el mundo laboral. Estamos pidiendo acceso paritario al empleo, representación proporcional e igual, hombres y mujeres, pero también es relevante el ejercicio sindical con perspectiva de género interseccional, que ya también lo tuvimos en el anterior webinar. Solo decirles que la propuesta de la escuela será más tardar en los 3 meses siguientes a la firma del acuerdo, y se pondrá en marcha a partir de enero del 2024. Sí, Claudia, si hay de pronto otra conclusión en este primer punto, pues nos la puedes decir para que pasemos al otro punto acordado, al otro avance que tenemos, y, y para que ustedes conversen sobre el segundo avance de este pliego. Claudia. Bueno, entonces María Angélica. A ver, el segundo punto que Listo, acordamos. Alicia. Listo. Dime, Claudia, dinos. No, sí, avancemos en el segundo Segundo, punto. listo, hágalo. O sea, Sí, ya hablamos de todo el tema. sí, Entonces, sería todo el tema de violencia, sí. todo el tema de violencias, Violencias Ligia. de género. Sí, Listo. el tema de Pues bueno, atención de las violencias de bueno, género hay al este acoso punto. laboral y sexual, y la ley 1010 y la ratificación del convenio. Bien pueda, Claudia y María Angélica, hablen del punto ustedes y dialoguen sobre esto, cómo lo construyeron, cómo lo construimos. Listo. Listo, Ligia. Pues como les decía, bueno, aquí coincidió, digamos, de varias organizaciones como la necesidad de la revisión para la modificación de la ley 1010, con el objetivo un poco de que la ley tenga más fuerza, herramientas y pues posibilidades normativas para la sanción, la prevención y la atención de las violencias en el contexto laboral, donde no se revictimice a las mujeres o a las personas que acuden a los comités de convivencia, sino que revisemos conjuntamente esa ley, dónde es que tiene las dificultades para pues mirar conjuntamente con el gobierno las posibilidades de modificación. Eso por un lado fue como lo acordado. Pero también pues hay otras oportunidades que tenemos, y es que la directiva presidencial del 8 de marzo nos va a permitir, digamos o sea, que conlleva un protocolo, digamos, de prevención de violencias en el contexto laboral, o sea, que hay un compromiso del gobierno para la adopción e implementación de esos protocolos en por lo menos, digamos, la adopción, por lo menos en el 80% de las entidades ejecutivas, digamos, del orden nacional, y en un 60% la implementación. Creemos que el protocolo bueno, la directiva y el protocolo que adopta la directiva, que digamos, fue pues
adoptado el día 8 de marzo de este año en la conmemoración pues de el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, puede hacerse una realidad en las entidades, lo que requerirá pues un seguimiento por parte del gobierno nacional para que no se quede solamente en la expedición de la directiva y el protocolo, sino que sea implementado, que sea transversalizado, acogido en los procedimientos institucionales y finalmente lleguen a cambiar, digamos, los contextos de violencia, llegue a transformar, digamos, muchas entidades públicas en relaciones horizontales, en donde haya más que todo prevención y bueno, y si hay atención, porque pues digamos, esto es un proceso cultural, como decíamos ahorita, la transformación cultural de la violencia que se sigue dando de jefes a subordinados o entre compañeros, entre pues hombres y mujeres y hacia las mujeres sobre todo, porque pues es marcado en los casos de violencia que pues hay más casos de acoso laboral y acoso sexual denunciados por las mujeres. Entonces, en ese proceso, mientras se da ese proceso de cambio cultural, sí es necesario que esos internamente en las entidades se adopten los protocolos, se haga la implementación y podamos medir esa implementación en relación al avance de las mujeres en los contextos laborales. Entonces, tenemos como esos dos acuerdos grandes, esperamos pues que digamos en lo acordado también podamos materializar lo que expresa la ley 1257, ¿cierto?, de prevención de violencias y pues obviamente contenidos también del convenio 190 que llevan a mirar que no es solamente proteger el contexto laboral, sino desde que la persona o la mujer sale de su casa en una mirada más amplia, más garantista de lo que es la relación laboral y no solamente pues a las que tienen un vínculo laboral formal, como de pronto muchas de nosotras mujeres trabajadoras, sino las mujeres que están en la informalidad y que pues no tienen los mecanismos de protección para defenderse o ser atendidas en casos, digamos, de acoso laboral o acoso sexual laboral. Ese sería como mi resumen de esos dos puntos, que son puntos muy grandes, pero que logramos concertar con el gobierno nacional en este pliego hasta el momento. Y también logramos que la movilidad fuera protegida, específica para las mujeres en esa protección, e incluso lugares de movilidad protegidos y que de los mismos empleadores se propongan, así como se han hecho en otra oportunidad, vagones especiales para las mujeres, buses, en fin. Cosas de esas son las que estamos pensando en el tema de la movilidad. María Angélica, cuéntanos. Gracias, Ligia. Pues como yo te comentaba y les comentaba el otro día, para mí el tema del acoso laboral pues me mueve muchísimo. Yo les contaba que me acerqué a este tema por el caso de mi mamá justamente en una entidad pública en el cual pues yo la asesoré como abogada y tuve pues la experiencia de ver cómo estos casos pues no llevan a nada, ¿no? Y mucho menos cuando se trata de acoso contra las mujeres. La realidad, y yo creo que no tengo que decirlo acá porque ustedes saben más que yo, es que hay un problema estructural con la reglamentación del acoso laboral en Colombia. Es decir, nosotros necesitamos, o sea, es una necesidad modificar la ley 1010 de acoso laboral. Es una ley que hoy en día hace prácticamente inexistente y totalmente impune todo proceso, excepto de pronto un pues proceso supervisible mediáticamente, ¿no? Pero de resto hace pues inexistente cualquier tema de justicia en el acoso laboral. Y como lo digo, esto es estructural y quisiera solo mencionar unos temas por los cuales creo que son estructurales. Lo primero es esta idea que tiene la ley 1010 y que ha acompañado en sus interpretaciones la Procuraduría, y es que el acoso laboral sea conciliable. O sea, para mí es inconcebible que la ley establezca que el principal procedimiento, y que así lo establezca la Procuraduría, sea un proceso de conciliación entre la víctima de acoso laboral y su presunto agresor o agresora, que en la mayoría de casos es una persona con superioridad o poder frente a esa persona. Entonces, ¿qué capacidad o qué condiciones de conciliación tiene alguien frente a su jefe? Eso es, sobre todo cuando son personas con su superioridad jerárquica. Eso es pues muy raro. Lo segundo es que no entendemos cómo esta idea de la conciliación
lleva a que el acoso laboral, que es un problema disciplinario, se extinga. O sea, ninguna otra acción disciplinaria se extingue. No existe la extinción de la acción disciplinaria, incluso cuando hay reconocimiento de responsabilidad en ningún otro tipo de acción disciplinaria. ¿Cómo es posible que en el acoso laboral, que se supone que debería tener una protección superior, mayor, la ley 1010 establezca que si hay conciliación, entonces se extingue la acción disciplinaria y que además la Procuraduría, habiendo reconocido que el acoso laboral es una acción disciplinaria gravísima, igual reconozca que se puede extinguir? Y esto sin hablar cuando se trata de acoso laboral con violencia sexual o acoso laboral en el marco de las violencias basadas en género, ¿no? O sea, es impresentable que hoy en día, porque así tendría, o sea, una entidad que siga al pie de la letra la ley 10 tendría que obligar a una mujer a conciliar con su agresor sexual y solamente con posterioridad podría llevar el caso a la Procuraduría y la entidad no tiene competencia disciplinaria, porque así lo establece la ley 1010. ¿Qué es entonces? Entonces solamente menciono todo esto para decir que realmente estamos convencidas de la necesidad de ratificar el convenio 190 de la OIT. Yo sé que ese punto aún no lo hemos negociado sobre esto, cómo va a funcionar, pero la modificación de la ley 1010 pues tiene que tener como preludio la ratificación del convenio 190, ¿no? Es decir, yo creo que son inseparables estas dos acciones, son dos acciones que deben realizarse de manera conjunta y creo que esto se va a ver reflejado en la negociación de la parte de los convenios internacionales. Por ahora, para la ley 1010, entonces el acuerdo es crear una mesa tripartita para la revisión de esta ley y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer pues se comprometió a participar de esta mesa, a apoyar en el diseño, en el desarrollo del proyecto de ley modificatorio y a hacer todas las gestiones políticas para que sea presentado por el gobierno para su ratificación por parte del Congreso, ¿no? Ya la negociación interna del Congreso, pues no, nosotros no podemos negociar frente a lo que haga o no haga el Congreso, pero sí está el compromiso de que político del gobierno, de que esta sea una propuesta de proyecto legislativo que tenga el apoyo del gobierno. Frente a los protocolos, pues yo les comentaba que pues en el marco de esta indignación que ustedes mismas escuchan que me produce este tema, estuvimos buscando una forma pues de por lo menos abrir un espacio de protección para las mujeres. Y una de las cosas pues que yo he evidenciado es que lo primero que quiero decir es que no toda violencia de género o violencia contra las mujeres necesariamente es acoso laboral. Y lo digo en el buen sentido, es decir, la ley 1010 establece un estándar probatorio de acoso laboral que requiere mostrar que ha sido consistente, que ha tenido una intención específica de buscar afectar la labor de la mujer o de llevarla, o del hombre, pues en general, o de llevar a su renuncia. Y en algunos casos la violencia basada en género y las violencias contra las mujeres son constitutivas de acoso laboral, pero también muchas veces no necesariamente. O sea, muchas veces hay violencia contra las mujeres porque es que hay violencia contra las mujeres, porque es que somos históricamente discriminadas. Y la apuesta del protocolo es que existe un vacío legal frente a cómo se tramitan las violencias contra las mujeres que no necesariamente son constitutivas de acoso laboral, porque desafortunadamente las que son constitutivas de acoso laboral pues deben seguir pues la ruta de la ley 1010 que ya vimos sus problemas, pero si yo como mujer alego que hay una violencia contra mí o una violencia basada en género y no estoy alegando que es acoso laboral, pues lo que dice el protocolo es, ahí hay un vacío legal que no está siendo atendido y estos protocolos buscan establecer los lineamientos para atender este tipo de casos. Pero esto no va a ser suficiente, yo sí quiero ser clara, yo creo que esta es una medida paliativa mientras se modifica la ley 1010 con un enfoque de género. Una vez modificada la ley 1010 con enfoque de género, estos protocolos deberán ser revisados y mejorados con base en la nueva legislación. Muy bien, María Angélica, yo creo que estos avances nos van a dar más confiabilidad en una negociación y creo que no solo la confiabilidad, sino también la construcción
digámoslo así, colectiva de todo un tema que hay que ponerle mucho cuidado en este país, sobre todo en un país donde la violencia nos acosa de todas las formas. Una de las violencias que hemos dicho allí, que la concretamos también, es el tema de la equidad salarial, convenio 100, 111, pero además la ley 1496, que ha sido una ley que lleva 12 años de debate en el mundo sindical. Nosotros hemos debatido 12 años la ley y solo por el artículo 7º de la ley de factores salariales, pues no se llega a ninguna conclusión. Sin embargo, este punto de equidad salarial en la última sesión de la mesa de negociación estatal avanzó en que era muy importante reglamentarla. Además de reglamentarla, pues sacar decretos y resoluciones que ayuden con el tema de los objetivos que hacen parte de los factores salariales, y creo que con eso pudimos sacar el punto. Cuéntenos, Claudia y María Angélica, cómo vieron ese punto. Sí, Ligia, efectivamente, como tú dices, bueno, ese es otro punto, es un punto muy importante también con una lucha detrás de las mujeres, que es toda la ley 1496 de 2011 sobre la equidad salarial. Este punto, digamos, o por qué se coloca este punto, porque falta la reglamentación de la ley y lo que permite, pues obviamente, una ejecución clara en lo que tiene que ver la identificación de la brecha salarial de las mujeres. Muchos dirán, bueno, pero es que en el sector público no hay brecha salarial, pero bueno, resulta que sí es importante mirar que en entidades, por ejemplo, con un objeto de atención o del cuidado hacia los demás, lo que identificamos es que son salarios más bajos. Entonces, sí hay una brecha en relación a lo que las mujeres culturalmente hacemos y por lo tanto el salario es menos. Entonces, en el sector público hay una brecha, y en el privado muchísimo más, porque en un mismo puesto a un hombre le pueden pagar mucho más que a una mujer desarrollando lo mismo, entonces no se cumple igual salario, igual trabajo. Este punto pues lo logramos negociar hacia, digamos, el trabajo conjunto entre las organizaciones sindicales y el gobierno nacional para la reglamentación, con miras a la reglamentación de esta ley que esperamos, digamos, identifique esas brechas salariales en el sector público y el Ministerio del Trabajo aquí tiene un papel muy importante para que haga pues toda la revisión, la vigilancia, el control en los puestos y en las entidades para que pues no se materialicen estas inequidades o esta desigualdad e inequidad en el contexto y en el trabajo, ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces hay un tema importante aquí, inspección, vigilancia y control, que es necesario pues que a través del acuerdo podamos y la reglamentación podamos concretarlo para que se cumpla esa función que tiene el Ministerio del Trabajo. Eso, Eli. Angélica. Ligia, a mí me parece, pues yo estoy muy contenta de que se haya negociado ese punto, porque en mi primera reunión con Función Pública, lo primero que yo llegué a decirles, bueno, ustedes saben que yo coordino el eje de feminización del Estado, entonces pues uno de los objetivos es, insisto, la transformación cultural en la forma como se ejerce el gobierno, y lo primero que yo llegué, qué pena un segundo. Qué pena, es que había un poquito de ruido. Entonces les decía que una de mis primeras reuniones, lo primero que le pregunté a Función Pública fue, bueno, yo quisiera que ustedes me mostraran las estadísticas de si hay brecha salarial. Y la respuesta de Función Pública fue, eso es imposible. Es imposible que haya brecha salarial en la función pública. Y yo pues los miré como muy sorprendida, como como no entiendo, pues yo no entendía, como así que es imposible que haya brecha salarial. Y me dicen, claro, es que mira, María Angélica, ¿no? Como si uno no entendiera. Es que en la función pública los cargos están reglados. Entonces, si tú eres asesor 1 y yo soy asesor 1, entonces pues los dos nos ganamos lo mismo. Y yo, eso es solo un ejemplo que me dieron. Y yo les dije, miren, solo con ese ejemplo yo ya les puedo decir que 100% hay brecha salarial. O sea, si una entidad, por ejemplo, yo pienso en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, tiene 5 cargos de asesor. Tiene aquí estoy hablando, pues inventando, un asesor 13, un asesor 8, un asesor 7 y 2 asesores 2.
¿usted me puede garantizar que a la persona que le están dando el asesor 13 tiene realmente mayores, tiene más, como cumple más con los requisitos que a la que se le está dando el asesor 7? Y a mí Son también me suyos. gustaría saber si los asesores más altos se le tienden a dar a los hombres y no a las mujeres, ¿no? Solo ese tema a mí me gustaría saberlo, les dije yo. ¿Ustedes tienen estadísticas para saber cómo se divide la repartición de los asesores en una entidad por género? Y la respuesta fue que no. El otro tema, yo, claro, y esto como decía María Claudia, entonces también pasa por cómo tasas tú ciertos trabajos. Entonces, ¿por qué un trabajo, especialmente trabajos de cuidado, trabajos feminizados, tú los reglamentas con un salario que es menor a salarios que le das a cargos que no son feminizados? Así la carga laboral, la responsabilidad sea similar, ¿no? O incluso ustedes no me van a creer, pero una vez chismoseé como los salarios de los directivos, y una de las consejerías con menor salario, no voy a decir aquí cuánto, es la Consejería para la Equidad de la Mujer. Explíquenme por qué la Consejería para la Equidad de la Mujer tiene menor salario que otras consejerías. O sea, la única razón es porque es la Consejería para la Mujer. O sea, sí, pero eso, entonces yo creo que esto es fundamental y parte de ese trabajo, Ligia, es generar una metodología específica para que la función pública pueda realmente medir, si hay y cuáles son. Estoy segura que hay, pero cuáles son y cómo funcionan las brechas salariales. O sea, no pueden aplicar la misma metodología que se utiliza en el sector privado. Eso hace que obviamente les salga que no hay brecha salarial. Necesitamos una metodología específica y eso debe ser parte de esta discusión en la reglamentación. Bueno, muy bien, es que yo creo que es una de las mesas que más ha avanzado aquí en el sector estatal. Hemos avanzado muchísimo en los puntos y hablemos entonces de estos dos últimos puntos a avanzar y las posibilidades de María Angélica y María Claudia. En la mesa estatal quedaron puestos los puntos de derechos sindicales y de participación de las mujeres, ¿sí? Donde el, con el gobierno se va a comprometer a desarrollar con todas las organizaciones sindicales una estrategia de descentralización del seguimiento de los acuerdos laborales con una mirada territorial y de género, haciendo, por ejemplo, énfasis en la obligatoriedad por parte de las entidades públicas en el cumplimiento, la inclusión de la interseccionalidad y en la progresividad de los acuerdos laborales en los territorios. Ese punto va mucho para la mesa de seguimiento también después, porque no hemos logrado que la mesa de seguimiento concrete exactamente cómo son estas garantías de participación de las mujeres trabajadoras, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Planeación y en los espacios de seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, como lo vimos. Y el otro punto que me parece que sí es una política real del país a implementar y cambiaría mucho la historia y la vida de las mujeres, es el tema de la economía del cuidado. Es decir, es un tema que lo estamos exigiendo a nivel nacional desde todos los sectores, no solamente las mujeres trabajadoras estatales o informales, sino porque es un tema que va más allá, digamos, del trabajo de las mujeres, va más allá del sector formal, del sector informal, y es el tema del Sistema de Economía Nacional del Cuidado. Entonces, en estos 3 minutos que nos faltan, digamos más o menos cómo vamos a avanzar en esas dos apuestas y pues demos un parte de tranquilidad a nuestras compañeras, nuestros compañeros que hoy nos acompañan en este webinar para que esta negociación tenga un buen final. Bien pueda, María Claudia, porque ya nos tenemos que ir yendo en 1 minuto y medio, y después María Angélica, otro 1 minuto y medio para que Listo. culminemos esta tarde. Bien pueda. Listo, listo, Ligia. Sí. Bueno, sí, concluyendo, bueno, este punto, hay un punto en que las mujeres, pues hemos acordado que es todo el programa de formación sindical de las mujeres trabajadoras. O sea, creemos que es necesario avanzar en generar las capacidades, el acompañamiento y una formación específica para las mujeres que estamos en este mundo sindical
para ampliar posibilidades. O sea, no se trata pues de quitar a los hombres, no, se trata de construir, pero sobre todo de ayudar, apoyarnos, porque las mujeres en el mundo sindical la tenemos más difícil, ha sido un espacio, un ámbito generalmente machista, más complicado para las mujeres. Por lo tanto, ese creo que es un logro con una mirada diferencial, abierta pues a la diversidad sexual, a la situación, a los pueblos técnicos, a todas las diferencias que tenemos las mujeres, pero sobre todo pues con la perspectiva de fortalecer la participación de las mujeres en la negociación, en las decisiones que tengan que ver con el movimiento sindical. Eso es una cosa, y ya los temas del cuidado que vendrán, o sea, que tendrán, vamos a negociarlo justo mañana, pues esperamos que ese sistema nacional del cuidado, esa implementación, llegue también a transversalizarse en las entidades para que las mujeres trabajadoras en sus dobles o triples roles puedan tener acceso a servicios para, pues obviamente, no descuidar ninguna de las roles, pero también podamos desarrollarnos profesionalmente, y a su vez las mujeres en el contexto general también podamos hacer ese equilibrio, ¿cierto?, entre esos roles de las mujeres, ese reconocimiento, digamos, y la necesidad de servicios, equipamientos para que las mujeres tengan tiempo, puedan dedicarse a sí mismas, puedan crecer profesionalmente y pues desarrollar los proyectos de vida sin ningún temor. Esos más o menos son los puntos, digamos, Ligia, como para concluir y ya cerrar pues este espacio. Muchas gracias. Gracias, Claudia. María Angélica. Bueno, Ligia, yo creo pues que hasta ahora hemos hecho un trabajo muy importante para juntar en esta juntanza pues de conocimientos entre el gobierno del cambio y las lideresas, el liderazgo de las mujeres sindicalistas. Yo me siento muy tranquila de que los puntos que vienen pues van a tener también una conclusión favorable para los derechos de las mujeres, en el que las peticiones de las centrales y el programa de gobierno del cambio pues se van a poder complementar para establecer compromisos pues muy certeros para los próximos 2 años posteriores a esta negociación sindical. Yo creo que uno de los avances más importantes es que los compromisos incluyen a las lideresas y a las mujeres sindicalistas en la construcción de estas acciones concretas, ¿no? Porque sus conocimientos pues son fundamentales para estas garantías. Y bueno, en el punto de cuidado, yo creo que no vamos a tener mucha diferencia. Yo estuve hablando con Natalia Moreno, que es la gerenta de cuidado de la vicepresidenta de la República. Ella ya nos envió Pregunta para María Angélica que se la hace la compañera abogada de la jurídica, la CUT, Miriam Nieto. María Angélica, gracias por estar en este espacio institucional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia del Departamento Jurídico. A mí me queda una inquietud. He escuchado el trasegar y la perspectiva que se tiene desde la parte del gobierno en la implementación de esta inclusión del enfoque de género. ¿Usted considera que en cuanto a las perspectivas de género en las decisiones judiciales, aunque en su porcentaje, digamos, ha sido, es mayor, teniendo en cuenta que hace falta esa implementación más reconocida en otras jurisdicciones o exclusivamente en la jurisdicción de a nivel de corte? a nivel de qué, perdón, Miriam, no Pues, entendí. corte, de corte. A nivel de corte, ya que la corte ha dado unas decisiones bastante potenciales, ha tenido una crítica feminista en cuanto a la jurisprudencia y ha ido permeando poco a poco las sentencias de los jueces constitucionales. Se creería que esto también tendría que abarcar, digamos, otras jurisdicciones como en el ámbito ordinario laboral, que es donde se crean más exclusiones y se ven más marcadas las exclusiones en desigualdad y falta de oportunidad. Ya entendí, Miriam. Pues mira, realmente yo creo que Adelante, adelante. el gran reto de esta idea de la feminización del Estado es la transversalización del enfoque de género en todas las áreas del poder, ¿no? Em,
Yo no soy experta en derecho laboral, yo vengo trabajando es más Me desde dejas la función pública, pues el derecho laboral público y el derecho disciplinario. Y para la creación de estos protocolos, pues fue muy difícil porque le decían a uno, es que está, no sé, la ley 1010, está el Código General Disciplinario, y pues para mí era muy difícil, ha sido muy difícil hacer pedagogía para decirle, sí, pero es que esto no está por encima de los estándares constitucionales de derechos de las mujeres, ¿no? El ejemplo es lo que estábamos hablando de la ley 1010, de que la Procuraduría entiende que en los casos de acoso laboral contra las mujeres, incluso si es violencia sexual, tienen por obligación que pasar por conciliación. Eso es contrario a los estándares constitucionales de derecho de las víctimas en violencias basadas en género. Yo creo que eso realmente es un gran reto. Nosotras pues tenemos una estrategia para avanzar, por lo menos poner los pilares para esta transformación cultural en el Estado, porque yo debo ser sincera, yo no creo que en 4 años cambiemos o acabemos con el patriarcado, y mucho menos en entidades como las judiciales, que son tan machistas y altamente masculinizadas, pero sí estamos buscando impactar de manera estratégica en el sector público, en el sector privado, en el sector judicial y en los sectores territoriales. Yo creo que una cosa muy importante y ahí la experiencia, Miriam, de ustedes creo que es fundamental y creo que han venido trabajando muy de la mano con nuestra ministra, es cómo hacemos modificaciones normativas que dejen de una vez el enfoque de género en las leyes generales, ¿no? Entonces, que en el Código del Trabajo quede el enfoque de género, que en el Código Disciplinario podamos introducir el enfoque de género, o sea, que podamos coger esos principios constitucionales que no están siendo aplicados por las jurisdicciones ordinarias o las jurisdicciones públicas, estatales, y podamos introducirlos donde hayan apuestas del gobierno para modificación legislativa, ¿no? Entonces, también desde la consejería, pues las convocaremos de una vez, Ligia, Miriam, María Claudia y todas las compañeras que están acá, las dejo agendadas a una reunión para revisar una propuesta que tenemos de modificación legislativa de derechos de las mujeres. Creo que está un poco corta en términos laborales y ustedes nos podrían ayudar para fortalecerla. Bueno, entonces fijamos el día y yo ponemos este webinar al servicio de día. Bueno, una feliz tarde, gracias a María Angélica y a María Claudia, y un abrazo y un saludo muy especial a todas las participantes en este webinar. Como podemos ver, ya tenemos unos apoyos muy fuertes para el desarrollo de este tema, pero sobre todo yo creo que del gobierno hay una voluntad de formar a las mujeres y de apoyarlas en todo lo que se requiera con el enfoque de género y de incluir nuestros asuntos laborales para que realmente surja dentro del mundo laboral los pliegos de negociación, la participación y aquella equidad que tanto hemos buscado, pero sobre todo los contenidos con enfoque de género que van a permitir a una amplia población de este país, no solo a las mujeres, sino también a los trans, a gay, a toda la población LGBTI, participar de erradicar brechas de discriminación y brechas salariales. Feliz tarde para todas, gracias por estar con nosotros y nosotras. María Claudia, gracias María Angélica. Gracias, Ligia. Listo, Ligia, tarde. muchas gracias a todos y a la Central Unitaria de Trabajadores. Esperamos darles otro informe más adelante con todo el acuerdo del capítulo de género. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todas por esta invitación tan importante. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos.